Hay un dato que los grandes bancos del mundo prefieren que nunca llegue a Latinoamérica. En 1850, cuando la mayoría de los países de esta región todavía no tenían sistema financiero formal, una sola familia judía ya prestaba dinero a 7 gobiernos europeos simultáneamente. No eran nobles, no habían heredado tierras. 2 generaciones antes, el patriarca de esa familia vendía monedas usadas en un callejón del gueto de Frankfurt, en una habitación de menos de 20 metros cuadrados, sin ventanas, sin agua corriente, con 11 hijos y una sola regla grabada a fuego en la educación de cada uno de ellos. El dinero que entra por una puerta no sale por la misma puerta. Esa frase no es motivación. Es el primer principio de un sistema de 7 que esa familia aplicó con una precisión que ninguna escuela de negocios ha logrado explicar del todo. Un sistema que no nació con ellos, que llevaba siglos circulando en silencio dentro de las comunidades judías, que sobrevivió expulsiones, confiscaciones, guerras y crisis económicas que destruyeron fortunas enteras de reyes y emperadores, y que hoy, la inmensa mayoría de las personas que trabajan 12 horas diarias sin ver resultados nunca ha escuchado nombrar. Hay algo que separa a quien construye riqueza de quien solo acumula cansancio. Y no es el esfuerzo. Llevan siglos demostrándolo. Su nombre era Mayer Amschel Rothschild, y lo que construyó desde ese callejón de Frankfurt va a cambiar la forma en que ves tu tiempo, tu dinero y el negocio que todavía no te has atrevido a comenzar. Mayer Amschel Rothschild murió en 1812. Dejó 5 hijos, cada uno instalado en una ciudad distinta: Frankfurt, Londres, París, Viena, Nápoles. 5 ciudades, 5 bancos, una sola red. Cuando Napoleón movía ejércitos por Europa y los gobiernos necesitaban financiación urgente, los Rothschild ya estaban ahí. No porque tuvieran suerte, porque habían construido un sistema que funcionaba mientras ellos dormían. Pero la historia que casi nadie cuenta es la del callejón. Antes de los 5 bancos, antes de los 5 hijos en 5 capitales, antes de los préstamos a emperadores, estaba Mayer Amschel en la Judengasse, la calle de los judíos de Frankfurt, una franja de tierra de 300 metros de largo y apenas 4 de ancho, donde el ayuntamiento había confinado a la comunidad judía desde el siglo XIV. No podían salir los domingos, no podían ejercer la mayoría de los oficios, no podían poseer tierra fuera de ese callejón. Las puertas se cerraban con llave cada noche, y aún así, en ese callejón, Mayer Amschel construyó la base del banco más poderoso del siglo XIX. La pregunta que muy poca gente se hace cuando escucha esta historia es la siguiente: si un hombre sin tierra, sin libertad de movimiento, sin acceso a los mercados formales, perseguido, confinado y vigilado, logró construir un sistema de riqueza que sobrevivió 200 años, ¿qué excusa tiene alguien con teléfono, con internet, con libertad de movimiento y con acceso a cualquier mercado del mundo para seguir intercambiando tiempo por dinero cada mes? Esa pregunta incomoda, y tiene que incomodar, porque el problema no es la crisis económica de tu país, no es la inflación, no es el gobierno. Esos son los argumentos que usa quien no conoce este sistema. El problema real es que la mayoría de las personas en Latinoamérica fueron educadas para ser empleados en una economía que fue diseñada por personas que estudiaron a los Rothschild, no para serlo. Hay un concepto en el Talmud que Mayer Amschel conocía desde niño. Se llama Parnasá. En hebreo significa sustento, pero no en el sentido de sobrevivir. Significa el sistema completo mediante el cual una persona provee para su familia con dignidad, sin depender de la voluntad de otro hombre. El Talmud no presenta el empleo como el modelo ideal de Parnasa. Lo presenta como una etapa que tiene fecha de vencimiento. Y aquí está el dato que cambia todo lo que acabas de escuchar. En el año 1190, cuando las cruzadas habían devastado las comunidades judías de Renania, y la mayoría de los sobrevivientes habían perdido absolutamente todo, los registros históricos muestran algo extraordinario. Las comunidades judías se reconstruyeron económicamente en un promedio de 8 años. Las comunidades no judías de las mismas regiones tardaron entre 30 y 50 años en recuperarse. La diferencia no fue la fe, fue el sistema.
Un sistema de 7 principios económicos que no estaba escrito en ningún libro de negocios, porque no necesitaba estarlo. Se transmitía de padre a hijo, de rabino a estudiante, de generación en generación, dentro de cada comunidad. Y ese sistema es exactamente lo que vas a escuchar ahora. Pero antes, si hay alguien en tu vida que lleva años trabajando sin ver resultados, que se levanta temprano, que no para, que hace todo bien según las reglas que le enseñaron, y al mes siguiente vuelve a empezar exactamente desde el mismo punto, párale este video. Lo que está a punto de escuchar no es motivación. Es el diagnóstico exacto de por qué el esfuerzo solo, sin este sistema, produce lo mismo cada año sin excepción. Ese concepto tiene un nombre completo en el pensamiento económico judío y va a aparecer 3 veces más antes de que termine este video. Cada vez que aparezca va a tener un peso distinto. La primera vez lo escuchaste como una palabra. La segunda vez lo vas a ver como un mapa. La tercera vez lo vas a reconocer en tu propia vida. Parnasa, guárdala. Hay 7 negocios en este sistema. 7 modelos que el pueblo judío ha aplicado durante siglos, en condiciones que harían rendirse a cualquier emprendedor moderno. No son 7 ideas inspiradoras. Son 7 estructuras económicas con lógica interna, con historia verificable y con una característica que ninguno de los modelos que probablemente ya conoces tiene. Ninguno de los 7 requiere que intercambies tu tiempo por dinero de forma indefinida. Ese es el principio que separa este sistema de todo lo que probablemente ya escuchaste sobre negocios y emprendimiento. Este principio lleva siglos separando a los que acumulan de los que no. Y la diferencia nunca fue el esfuerzo. Dale al like si quieres que sigamos sacando esto a la luz. En el año 1744, Mayer Amschel Rothschild tenía 10 años. Su padre Moses cambió monedas en la Judengasse hasta el día que murió de tifus. No dejó tierra, no dejó propiedades, no podía dejarlas. La ley de Frankfurt prohibía a los judíos poseer bienes raíces fuera del gueto, pero dejó algo que ninguna ley podía confiscar. Dejó una forma de ver el valor que la mayoría de sus vecinos no tenía. Moses le enseñó a su hijo que la tierra no es donde vives, es lo que produces con ella. Esa distinción parece pequeña, no lo es. Mientras el resto de Europa medieval pensaba en la tierra como símbolo de estatus, como herencia nobiliaria, como algo que se recibía o no se recibía según el linaje. Las comunidades judías llevaban siglos desarrollando una relación completamente distinta con el concepto de activo físico. No podían poseer tierra en la mayoría de los países donde vivían. Por eso aprendieron a extraer valor de lo que otros consideraban inútil. Espacios de almacenamiento, rutas comerciales, derechos de paso, contratos de arrendamiento sobre terrenos que sus propietarios no sabían cómo explotar. Lo que no podía poseer, aprendieron a hacer producir. Y aquí está el dato que casi ningún libro de historia económica menciona cuando cuenta esta parte. En el siglo XII, mientras los campesinos europeos morían literalmente atados a la tierra que trabajaban para sus señores feudales, los comerciantes judíos de las rutas mediterráneas ya operaban con algo que los historiadores modernos reconocen como el primer sistema de letras de cambio documentado. Documentos que representaban valor sin ser valor físico, tierra sin ser tierra. Abstrajeron el concepto de activo 400 años antes de que Europa lo entendiera. Pero hay algo que casi nadie menciona cuando cuenta esta historia. Y cambia todo lo que acabas de escuchar. El sistema no empezó con los grandes comerciantes, empezó con las viudas. En el Talmud, el Tratado de Ketubot establece que una mujer judía tenía derecho legal a una compensación económica en caso de divorcio o muerte de su marido, siglos antes de que ningún sistema legal europeo reconociera derechos de propiedad femeninos. Esa compensación no se pagaba en promesas, se pagaba en activos verificables, en propiedades, en contratos, en bienes que producían valor sin requerir presencia física constante. La comunidad judía fue forzada, por siglos de exclusión, a desarrollar una comprensión del activo que ninguna escuela de negocios moderna ha superado. Y el primer principio de esa comprensión es tan simple que incomoda. Un activo
es cualquier cosa que produce valor mientras tú no estás. No es tierra, en sentido literal. Es el garaje que arriendas. Es el espacio de tu local que alquilas en horario que no usas. Es el lote en zona de expansión que compraste, cuando todos decían que era mala inversión. Es la habitación que rentas. Es el terreno familiar que lleva años sin producir nada, mientras tú pagas arriendo en otro lado. Hay una señora en Medellín que durante 12 años tuvo un garaje sin usar debajo de su apartamento. Lo usaba para guardar cajas viejas y una bicicleta que nadie montaba. Un día decidió arrendarlo. Con ese ingreso, en 3 años, ahorró lo suficiente para comprar un lote pequeño en zona rural cercana a la ciudad. Ese lote hoy vale 4 veces lo que pagó. Además lo arrienda para cultivo estacional. Ella no leyó a los Rothschild, pero aplicó exactamente el mismo principio que Moses le enseñó a Mayer Ramskel en el callejón de Frankfurt. Lo que no estás usando está costándote dinero en silencio. El Talmud tiene una frase sobre esto que los rabinos enseñaban en el contexto económico de las comunidades medievales. Ein Adam meisi matzmo rasha. Ningún hombre convierte en mala su propia situación voluntariamente. Traducido al lenguaje de los negocios significa esto. Si tienes un activo que no produce, la decisión de no activarlo es tuya. No es mala suerte, es una decisión, y toda decisión se puede cambiar. Lo que pasó con la economía de las comunidades judías en los siglos siguientes no fue lo que ningún economista de la época habría predicho. Tampoco lo que sus perseguidores habían calculado. Y la razón tiene que ver con algo que todavía no hemos contado, algo que convirtió este primer principio en el motor de los 6 que vienen. En 1190, cuando los pogromos del Rin destruyeron comunidades judías enteras en Alemania, los sobrevivientes que lograron reconstruirse más rápido no fueron los que habían logrado esconder más oro, fueron los que sabían hacer cosas que otros necesitaban. Hay un principio en la economía judía medieval que los historiadores llaman especialización defensiva. Ante la imposibilidad de acumular bienes físicos que podían ser confiscados en cualquier momento, las comunidades judías invirtieron de forma sistemática y deliberada en algo que ningún ejército podía quitarle a un hombre: el conocimiento especializado. En el siglo XII, cuando el 90% de Europa era analfabeta, las comunidades judías ya tenían escuelas obligatorias para niños desde los 6 años. No porque fueran más virtuosos, porque habían entendido algo que el resto del mundo tardaría siglos en formalizar como teoría económica. El conocimiento es el único activo que se multiplica al compartirse y no se pierde al entregarse. Esa simetría lo convierte en el activo más rentable que existe. El Talmud en el Tratado de Avot tiene una frase que los estudiantes memorizaban desde niños. Imain kemach, ain Torah. Imain Torah, ain kemach. Sin sustento no hay estudio. Sin estudio no hay sustento. No es una contradicción. Es un sistema circular. El conocimiento produce sustento y el sustento permite profundizar el conocimiento. Uno alimenta al otro de forma indefinida. Eso es exactamente lo que los economistas modernos llaman capital humano. Pero el Talmud lo estaba describiendo 800 años antes de que Gary Becker ganara el Nobel de Economía por formalizarlo. Y aquí está la aplicación que más incomoda a quien la escucha por primera vez. En toda América Latina hay personas que llevan 10, 15, 20 años acumulando un conocimiento especializado que regalan todos los días. El mecánico, que explica gratis cómo funciona el motor. La costurera que enseña sin cobrar cómo hacer el patrón. El contador que resuelve dudas básicas en el grupo de WhatsApp sin pedir nada a cambio. El cocinero que da la receta completa porque le da pena cobrar por lo que sabe. Ese conocimiento no es una virtud cuando se regala sistemáticamente. Es un error económico con consecuencias acumuladas. Hay un hombre en Bogotá que durante 20 años trabajó como maestro de obra en una constructora. A los 52 años lo despidieron. Pensó que era el fin. Alguien le sugirió que grabara videos cortos enseñando técnicas de construcción básica para personas que querían reparar su propia vivienda sin contratar a precios altos. Empezó a publicar. En menos de un año tenía audiencia en Colombia, Ecuador y Perú.
Creó un curso básico en línea. Hoy genera con ese conocimiento el doble de lo que ganaba en la empresa que lo despidió. No inventó nada nuevo, solo dejó de regalar lo que valía. La pregunta que nadie se hace cuando estudia esto es la siguiente. ¿Por qué el conocimiento funciona como negocio, incluso cuando las condiciones económicas del país son adversas, cuando hay crisis, cuando el mercado local se contrae? La respuesta viene ahora y cambia completamente la lógica de los 5 negocios que faltan. Porque el conocimiento especializado es el único producto que no tiene frontera geográfica, no tiene costo de reposición y no se deprecia con la inflación. Un kilo de maíz vale lo que vale el mercado local ese día. Un método para producir maíz orgánico certificado vale lo mismo en México que en Alemania, y se puede vender simultáneamente a 1000 personas sin que cueste un peso más producirlo la segunda vez. Los Rothschild no construyeron su red en 5 ciudades porque tuvieran más dinero que sus competidores. La construyeron porque cada hijo había sido entrenado desde niño en un conocimiento específico que los hacía indispensables en cada mercado donde operaban. Nathan en Londres sabía de bonos mejor que cualquier banquero inglés. James en París entendía la política francesa mejor que muchos ministros. No eran más inteligentes. Estaban más preparados. Parnasa no es tener un empleo estable. Es construir un sistema donde lo que sabes produce valor de forma continua, con o sin tu presencia física constante. Ese sistema tiene 5 negocios más. Y el tercero es el que más sorprende a quien lo escucha por primera vez, porque lleva el principio de los activos que producen solos a un nivel que ninguno de los dos anteriores alcanza. En el año 1772, Mayer Amschel Rothschild consiguió su primer cliente importante, el landgrave Guillermo Nubenzo de Hesse-Kassel, un príncipe alemán conocido en toda Europa por una sola cosa: prestaba dinero a otros gobiernos. Tenía más capital líquido que la mayoría de los reyes del continente, y eligió a Mayer Amschel, un cambista judío del gueto de Frankfurt, como su agente financiero. La pregunta obvia es ¿por qué? No fue por las conexiones de Mayer Amschel. No las tenía. No fue por su reputación en los mercados formales. No tenía acceso a ellos. Fue por algo que Mayer Amschel había entendido sobre el dinero que Guillermo Novinza, con toda su riqueza heredada, no había terminado de comprender. El capital que no trabaja muere. No muere de golpe. Muere lentamente, silenciosamente, mientras su dueño cree que está seguro porque el número no cambia. La inflación lo erosiona. Las oportunidades que no se toman lo reducen en términos relativos. El costo de oportunidad lo devora año tras año, sin que nadie lo vea en ningún estado de cuenta. Mayer Amschel lo sabía porque había crecido escuchando un principio que el Talmud repite en distintas formas a lo largo de varios tratados. Kol hamekayem nefesh achat, maale halab hakatub, keilu kiyem olam male. El que preserva y hace crecer algo es como si hubiera creado un mundo entero. Pero en el contexto económico de las comunidades judías medievales, ese principio tenía una aplicación concreta y verificable que iba mucho más allá de la filosofía. Se llamaba el principio del ganado, no en sentido metafórico, en sentido literal y después en sentido financiero. Y la secuencia importa, porque explica por qué funciona. En el libro de Job, cuando la Biblia describe la riqueza del hombre más próspero del Oriente Antiguo, no habla de oro guardado en una cámara, habla de 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Esa descripción no es poética. Es un inventario de activos productivos con una característica que ningún lingote de oro tiene. Se reproducen solos. Una oveja tiene una cría al año. Un cerdo tiene entre 8 y 12 crías por camada. Una gallina pone entre 200 y 300 huevos anuales. El capital se multiplica por su propia naturaleza biológica, sin que el dueño trabaje horas adicionales para que ocurra. Job no pastoreaba personalmente sus 7000 ovejas. Tenía sistemas y personas que las administraban. Él administraba el sistema, no el animal. Eso es lo que los financieros modernos llaman ingreso pasivo, con activos que se autorreplican. Pero el principio llevaba escrito en el texto hebreo más de 2000 años.
antes de que ningún libro de finanzas personales lo describiera con ese nombre. Y aquí está la parte que casi nadie menciona cuando cuenta esta historia. Durante las expulsiones y persecuciones medievales, cuando las comunidades judías perdían sus hogares y sus bienes físicos, los registros históricos muestran un patrón que se repite con una consistencia que los historiadores económicos han estudiado extensamente. Las familias que se recuperaban más rápido no eran las que habían logrado esconder más monedas, eran las que al llegar a su nuevo destino sabían exactamente qué tipo de activo productivo podían comenzar a construir con los recursos MITS disponibles. Sabían qué animal tenía mayor demanda en esa región, qué cultivo crecía en ese suelo, qué servicio era escaso en esa comunidad. Y empezaban ahí, con lo mínimo, pero con la lógica correcta. El activo productivo primero, el consumo después. En Venezuela, durante los años más severos de la crisis económica reciente, las familias que mantuvieron algún nivel de seguridad alimentaria y económica fueron precisamente las que tenían algún tipo de producción animal en casa. Gallinas en el patio, conejos en jaulas pequeñas, cerdos en espacios reducidos. Mientras la moneda se devaluaba semana a semana, el animal crecía, se multiplicaba y proveía. Un hombre en el estado Lara comenzó con 4 gallinas ponedoras en el delta de una casa de 80 metros cuadrados. Hoy tiene una granja con más de 800 aves. Vende huevos, pollos y abono orgánico a restaurantes y distribuidores de 3 municipios. Empezó durante la crisis. Terminó construyendo un negocio que la crisis no pudo destruir, porque el activo seguía reproduciéndose independientemente del valor del bolívar. Pero si vives en una ciudad y el ganado literal no es una opción, escucha esto con atención, porque es donde el principio se vuelve más poderoso. El ganado en el lenguaje financiero moderno no son las ovejas. Son los activos que se multiplican por su propia naturaleza sin requerir tu tiempo directo, de forma proporcional a su crecimiento. Una cartera de clientes que se refiere sola. Un sistema de ventas donde el producto se distribuye a través de otros. Un fondo de inversión donde el capital genera rendimientos que se reinvierten automáticamente. Un curso grabado que se vende mientras duermes. Una franquicia pequeña donde otros operan con tu sistema. La lógica es exactamente la misma que la de las ovejas de Job. Colocas algo productivo, lo cuidas con inteligencia, y ese algo crece por su propia naturaleza, mientras tú construyes el siguiente activo. El error que comete la mayoría de las personas cuando entiende este principio por primera vez es querer empezar con el activo más grande. Quieren la granja antes de tener la gallina. Quieren el fondo de inversión antes de entender cómo funciona el interés compuesto. Quieren la franquicia antes de haber probado el modelo una sola vez. Mayer Amschel empezó vendiendo monedas usadas. Una moneda, después un lote de monedas, después el catálogo que lo llevó a Guillermo Novenzo, después el banco. El tamaño del activo inicial no determina el resultado final. La lógica con que se maneja así. Parnasa no es tener muchos activos. Es tener activos que producen mientras construyes el siguiente. Esa cadena, bien administrada, es la diferencia entre el hombre que trabaja para su dinero y el hombre cuyo dinero trabaja para él. Todo lo que acabas de escuchar explica cómo funciona este principio cuando se aplica bien. Pero hay una versión de esta historia que casi nunca se cuenta. La de las comunidades que tenían exactamente los mismos recursos, aplicaron exactamente la misma lógica y obtuvieron resultados completamente distintos. La razón de esa diferencia es el cuarto negocio, y es el que más directamente puedes aplicar esta semana, independientemente de dónde estés y de cuánto tengas ahora mismo. Hay una fecha que los historiadores del comercio mediterráneo conocen bien: 1190. Ese año, mientras los cruzados saqueaban comunidades judías en el Rin, y los gobiernos europeos debatían nuevas restricciones sobre dónde podían vivir y qué podían hacer los judíos. En las rutas comerciales entre Venecia, Alejandría y Constantinopla, ocurría algo que nadie había planificado, pero que cambiaría la economía de toda la región. Los comerciantes judíos que operaban en esas rutas habían desarrollado un sistema de confianza transnacional
que no tenía equivalente en ninguna otra comunidad de la época. Cuando un comerciante judío llegaba a una ciudad donde no había estado nunca, encontraba una comunidad local que le prestaba capital, le conseguía alojamiento y le facilitaba contactos comerciales, no por caridad, sino porque el sistema funcionaba en ambas direcciones. Tú cuidas a los míos cuando llegan a tu ciudad. Yo cuido a los tuyos cuando llegan a la mía. Los historiadores llaman a esto la red de confianza judía medieval. Pero en términos económicos, lo que habían construido era algo que los empresarios del siglo XXI pagan millones de dólares por replicar. Una cadena de distribución sin fricción, basada en reputación verificable. El comercio en la filosofía económica judía no es comprar barato y vender caro. Esa es la descripción superficial que usan quienes no entienden el principio. El comercio en el Talmud, en el Tratado de Baba Metzia, que regula las relaciones comerciales con una precisión que asombra a los abogados modernos, es fundamentalmente una función de conexión. El comerciante no es el dueño de la mercancía en sentido último, es el canal que conecta al que produce con el que necesita. Y el canal que funciona bien cobra por el servicio de conexión, no por el volumen que mueve. Esa distinción cambia todo, porque significa que no necesitas capital para empezar. Necesitas información. Necesitas saber quién tiene lo que alguien más necesita y ser el primero en conectarlos. El capital viene después, cuando el canal ya está establecido y la reputación está construida. En Lima hay una mujer que empezó vendiendo tamales en la puerta de su casa los fines de semana. Con las primeras ganancias compró un congelador pequeño. Empezó a recibir pedidos por WhatsApp. Después, identificó que varios restaurantes pequeños del barrio necesitaban exactamente lo que ella producía, pero en volumen consistente. Dejó de vender al consumidor final y se convirtió en proveedora. Hoy tiene 3 puntos de distribución, emplea a 2 personas de su barrio y genera más del doble de lo que ganaba su esposo en la fábrica, donde trabajaba durante 15 años. No cambió el producto, cambió su posición en la cadena. Dejó de ser el extremo y se convirtió en el canal. Pero hay algo que los registros comerciales de las comunidades judías medievales muestran con una claridad que los hace únicos en la historia económica de ese periodo, y que directamente contradice la imagen que mucha gente tiene sobre cómo funciona el comercio exitoso. Las comunidades que acumularon más riqueza a través del comercio no fueron las que tenían mejores productos, fueron las que tenían mejor reputación. El Talmud en el Tratado de Shavuot dedica páginas enteras a regular con precisión quirúrgica qué constituye un engaño en una transacción comercial, no porque los rabinos fueran ingenuos sobre la naturaleza humana, sino porque habían observado durante generaciones que el comerciante que engaña una vez pierde el activo más valioso que tiene, la confianza de la red. Y en una comunidad donde la red era literalmente el sistema de supervivencia económica, perder la confianza no era un problema ético, era un suicidio financiero. Eso es lo que en el lenguaje de negocios moderno se llama reputación como activo. Warren Buffett lo resumió en una frase que se cita en cada escuela de negocios del mundo. Tardas 20 años en construir una reputación y 5 minutos en destruirla. Pero el Talmud lo estaba codificando como ley comercial, 800 años antes de que Buffett naciera. Parnasa construida sobre el comercio honesto no es solo una virtud moral, es la estrategia de largo plazo más rentable que existe. Porque el cliente que confía vuelve, y el cliente que vuelve trae a otros. Y esa cadena, bien cuidada, es exactamente lo que los Rothschild construyeron en 5 ciudades europeas simultáneamente. No 5 negocios independientes. Una sola red de confianza con 5 nodos. En el año 1240, el rabino Moses ben Nachman, conocido en la historia como Nachmanides, escribió algo en sus comentarios al Génesis que los agricultores modernos de América Latina necesitarían leer antes de sembrar su primera semilla. No escribió sobre fe, escribió sobre timing. Escribió que el mandato original de Génesis, de fructificar y multiplicar, no era una promesa automática. Era una instrucción que requería lectura del entorno, preparación del suelo
y decisión sobre el momento correcto, que la tierra responde al hombre que la estudia antes de trabajarla, y que el hombre que siembra por impulso, sin leer el suelo, sin entender el mercado, sin preparar la tierra, no está cumpliendo el mandato, está desperdiciando la oportunidad. Esa distinción entre sembrar con esperanza y sembrar con inteligencia es la diferencia entre el agricultor que sobrevive y el que construye su patrimonio. Y en América Latina, donde la tierra fértil es uno de los recursos naturales más abundantes del planeta, esa distinción determina quién come y quién vende. Hay un error de mentalidad profundo en las comunidades latinoamericanas respecto a la agricultura. Se la percibe como el oficio de quien no tuvo otras opciones, como el último recurso, como lo que queda cuando todo lo demás falla. Esa percepción no solo es incorrecta, es exactamente la percepción que más conviene a quienes sí entienden el valor real de la producción agrícola, bien ejecutada. Porque mientras el latinoamericano promedio subestima la tierra, los fondos de inversión israelíes llevan décadas comprando tierras agrícolas en África, Asia y América del Sur, no por accidente. El modelo agrícola del kibutz israelí es uno de los estudios de caso más citados en las escuelas de agronomía del mundo. No porque Israel tenga el mejor suelo del planeta. Israel tiene uno de los peores. Más del 60% de su territorio es desierto. Las precipitaciones anuales en el Negev son inferiores a 25 milímetros. Y aún así Israel exporta tomates, pimientos, flores y tecnología agrícola a más de 150 países. La razón no es milagrosa, es sistemática. En 1948, cuando el Estado de Israel se fundó y los primeros colonos llegaron al desierto del Negev, no llegaron con esperanza, llegaron con ingenieros, con agrónomos, con sistemas de riego por goteo, que estaban desarrollando simultáneamente en laboratorios universitarios. Llegaron con la mentalidad que Nachmanides había descrito 700 años antes. Estudia el suelo antes de trabajarlo. Prepara el sistema antes de sembrar la semilla. El riego por goteo, que hoy usan agricultores de 80 países, fue inventado en Israel en la década de los 60 por un ingeniero llamado Simcha Blas. No lo inventó porque Israel tuviera más recursos que otros. Lo inventó porque no tenía agua suficiente y no podía permitirse desperdiciar ni una gota. La restricción se convirtió en innovación, y la innovación se convirtió en exportación. En México, en el estado de Oaxaca, hay una familia que durante generaciones sembró maíz para autoconsumo. Cuando el hijo mayor regresó de la ciudad con nuevos conocimientos, propuso cambiar una porción del terreno a producción de chile orgánico certificado. La familia dudó. El proceso de certificación tardaba 2 años. 2 años sin ver el retorno de esa parcela. Pero esperaron. Cuando llegó la certificación, el precio por kilo se multiplicó por 5, comparado con el chile convencional del mercado local. Hoy, esa familia exporta a tiendas especializadas en Estados Unidos y Canadá. Empezaron con semilla. Terminaron con mercado internacional. No cambiaron la tierra. Cambiaron la inteligencia con que la usaban. Eclesiastés 11, versículo 6, dice algo que leído como instrucción financiera tiene una precisión extraordinaria. Por la mañana siembra tu semilla, y por la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál prosperará, si esto o aquello, o si ambas a dos serán igualmente buenas. No es un versículo sobre fe ciega. Es una instrucción sobre diversificación. Siembra en múltiples frentes. No esperes el momento perfecto para actuar en uno solo. La acción constante y paralela vence a la espera del momento ideal. Los agricultores israelíes modernos no siembran un solo cultivo. Diseñan sistemas donde distintos productos maduran en distintas épocas del año, donde el suelo nunca descansa pero tampoco se agota, donde cada metro cuadrado tiene una función dentro de un sistema mayor. Eso no es agricultura, es ingeniería de activos biológicos. Y el principio que está detrás es exactamente el mismo que el del ganado, el del conocimiento y el de la tierra como activo. El sistema produce. El hombre administra el sistema. El tiempo trabaja a favor del que sembró con inteligencia y en contra del que esperó el momento perfecto para empezar.
Parnassag en el contexto agrícola no es tener tierra, es tener un sistema de producción que genera valor de forma cíclica y creciente, que mejora con cada temporada, porque el suelo bien trabajado se vuelve más fértil, no menos, que escala cuando se combina con el negocio del conocimiento, con el del comercio, con el de los activos que se multiplican solos. Los 7 negocios no son 7 opciones separadas, son 7 engranajes de un mismo sistema. Y los próximos 2 son los que más directamente se pueden aplicar desde cero, sin tierra, sin capital inicial, sin experiencia previa en ningún mercado tradicional. En 1165, el rabino y filósofo Maimónides escribió en su Mishne Torah algo que los artesanos del siglo XXI necesitan leer con mucha atención. Escribió que el trabajo manual no es una condición inferior al estudio, es su igual. Que el hombre que domina un oficio con excelencia y lo ejerce con honestidad está cumpliendo un mandato tan elevado como el de estudio a su vida en los textos. Y que la comunidad que desprecia el trabajo manual se empobrece, porque desprecia la base sobre la que descansa toda la economía real. Eso lo escribió en el siglo XII. Hoy los economistas lo llaman economía de oficios, y es uno de los sectores de mayor crecimiento en los mercados globales de las últimas 2 décadas. Hay una razón por la que los productos artesanales latinoamericanos tienen una demanda creciente en Europa, Estados Unidos, Japón y Australia. Una razón que tiene poco que ver con moda y mucho que ver con una crisis de identidad industrial que está ocurriendo en los mercados más ricos del mundo. La producción en masa industrializada ha saturado esos mercados con productos idénticos, intercambiables, sin historia y sin alma. Y hay un segmento creciente de consumidores en esos mercados que está dispuesto a pagar precios significativamente más altos por exactamente lo contrario. Por un producto único, hecho con manos humanas, con historia verificable, con materiales que tienen origen conocido. Eso es exactamente lo que América Latina produce con una abundancia que sus propios productores todavía no terminan de valorar. Las artesanías textiles de Guatemala, las cerámicas de Oaxaca, los trabajos en cuero de Argentina y Colombia, los tejidos andinos de Bolivia y Perú, las piezas en tagua del Pacífico colombiano. Estas no son industrias artesanales menores. Son activos culturales con mercado global que sus productores venden a precios locales, porque nunca nadie les enseñó a pensar en ellos de otra manera. Hay una mujer artesana en Otavalo, Ecuador, que tejía prendas tradicionales que vendía en el mercado local a $8. Alguien le ayudó a abrir una tienda en una plataforma de ventas orientada a compradores internacionales. La misma prenda que vendía por $8 en el mercado de Otavalo empezó a venderse por $80 en Europa. No cambió el producto, no cambió el proceso, no cambió los materiales, cambió el mercado al que llegaba. El producto era el mismo. El valor que ese producto tenía en distintos mercados era completamente distinto. Y la diferencia entre los 8 y los $80 no era el costo de producción. Era el costo de la ignorancia sobre dónde vender. Los maestros artesanos judíos de la Europa medieval enfrentaban exactamente el mismo problema. Producían piezas de joyería, instrumentos de precisión y trabajos en cuero y textiles que tenían demanda en toda Europa, pero operaban dentro de guetos que limitaban su acceso a los mercados más rentables. Su solución fue la misma que aplicó la artesana de Otavalo sin saberlo. No cambiaron lo que producían. Construyeron redes para llevar el producto al mercado correcto. Los plateros judíos de la Toledo medieval abastecían a la corte española a través de intermediarios. Los joyeros de Praga vendían sus piezas en ferias de Frankfurt a través de comerciantes que operaban en los mercados que ellos no podían acceder directamente. No esperaron que el mercado correcto llegara a su puerta. Construyeron el camino que llevaba su producto hasta él. El Talmud en el Tratado de Kiddushim dice algo sobre el trabajo manual que los rabinos enseñaban con énfasis especial. Gadol hamelacha shehi mekabedet et baaleja. Grande es el oficio porque honra a quien lo practica, no porque sea noble en abstracto. Porque quien domina un oficio con excelencia tiene algo que el mercado siempre necesita
y que ninguna crisis puede confiscar. La habilidad en las manos no se deprecia, no se infla, no se devalúa con el tipo de cambio. Es el activo más estable que existe en cualquier economía. Pero tiene un error sistemático que destruye su potencial de forma silenciosa y consistente: la subvaloración. El artesano latinoamericano calcula su precio sumando el costo de los materiales. En el mejor caso agrega algo por el tiempo, pero casi nunca incluye el costo de la escasez de lo que produce, el costo de los años que tardó en aprender, el costo del error que cometió en la pieza que tuvo que desechar, el costo de la unicidad de algo que no cualquiera puede hacer. Si dominas algo que pocos saben hacer, ese algo no tiene precio de mercado local, tiene precio de mercado de escasez. Y el mercado de escasez siempre paga más, siempre. La diferencia entre el artesano que sobrevive y el que construye un negocio no está en las manos, está en la comprensión del valor que esas manos producen. Y esa comprensión es exactamente lo que el séptimo negocio convierte en sistema escalable. En 1798, Napoleón Bonaparte necesitaba financiar su campaña de Egipto. Los bancos europeos tradicionales dudaban. El riesgo político era alto. La operación era compleja. Nadie quería ser el primero en mover capital hacia una guerra cuyo desenlace era incierto. Mayer Amschel Rothschild no dudó, no porque fuera imprudente, porque había pasado 40 años desarrollando algo que ningún banco europeo de la época tenía en el mismo grado: un sistema de información financiera transnacional que le permitía evaluar el riesgo de una operación en Egipto desde un callejón de Frankfurt, con una precisión que los propios generales de Napoleón no tenían sobre el terreno. Sabía lo que otros no sabían, y cobraba por administrar lo que otros no sabían administrar. Eso es exactamente el séptimo negocio. No es el más antiguo de los 7, es el que los amplifica a todos, el multiplicador. El negocio que convierte los otros 6 en un sistema coherente, en lugar de 6 esfuerzos paralelos, sin conexión entre sí. En el pensamiento económico judío, la figura del administrador tiene un peso que no tiene en ninguna otra tradición cultural de la historia. El Talmud en el Tratado de Baba Kama dedica secciones enteras a regular la relación entre el propietario de un activo y el administrador que lo gestiona. No porque la relación fuera conflictiva por naturaleza, sino porque era tan central en la economía comunitaria judía que necesitaba estar codificada con precisión legal. En las comunidades medievales, donde la acumulación de capital físico era difícil y peligrosa, el administrador hábil era el activo más valioso que una familia podía tener. Era quien convertía el dinero de otros en sistemas productivos, quien identificaba oportunidades que los propietarios no podían ver porque estaban demasiado cerca del problema, quien construía estructuras que sobrevivían a las crisis porque no dependían de un solo activo, sino de la inteligencia del sistema completo. Joseph ben Jacob, José hijo de Jacob. Su historia en el Génesis es probablemente el caso de administración empresarial más estudiado en la historia, sin que nadie lo llame por ese nombre. Llegó a Egipto sin nada, sin tierra, sin capital, sin red de contactos, sin libertad. Esclavo vendido por sus propios hermanos a una caravana de mercaderes madianitas por 20 monedas de plata, el precio de un esclavo menor en el mercado de la época, y en menos de 13 años se convirtió en el administrador de la economía más poderosa del mundo antiguo. No porque tuviera suerte, porque tenía algo que el faraón, con todo su poder y toda su riqueza, no tenía: la capacidad de leer un sistema complejo, identificar el patrón que nadie más veía y diseñar una respuesta que convirtiera la crisis en oportunidad. 7 años de abundancia, 7 años de hambre. Eso fue lo que José interpretó en el sueño del faraón. Pero lo que hizo con esa interpretación fue lo que lo convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. No se limitó a dar el diagnóstico, propuso el sistema: recolectar el 20% de la cosecha durante los años buenos, almacenarlo de forma distribuida en ciudades estratégicas, construir una red de distribución que funcionara cuando llegara la escasez. El faraón no le preguntó si tenía experiencia previa administrando economías nacionales. Le preguntó si entendía el sistema.
y José lo entendía mejor que cualquiera. Eso es administración en el sentido que el Talmud le da al término. No es llevar la contabilidad, es ver el sistema completo, entender cómo se relacionan sus partes y diseñar la respuesta que maximiza el resultado para todos los que participan en él. Y en el lenguaje económico del siglo XXI, ese principio se traduce en uno de los negocios de mayor crecimiento en América Latina y en el mundo: los servicios de administración, consultoría, gestión y organización. No requieren inventario, no requieren maquinaria, no requieren local, no requieren capital inicial significativo. Requieren lo que José tenía en el palacio del faraón: la capacidad de ver lo que otros no ven y construir el sistema que convierte ese conocimiento en valor para quien lo necesita. En Barranquilla, Colombia, hay un joven que durante 2 años trabajó como asistente administrativo en una empresa mediana. Aprendió gestión de agenda, coordinación de proveedores, manejo de comunicaciones con clientes, organización de archivos, seguimiento de procesos. Cuando renunció, no fue a buscar otro empleo. Ofreció exactamente esos servicios a 3 empresas pequeñas simultáneamente, como asistente virtual externo. Cada empresa le pagaba la mitad de lo que pagaría a un empleado de tiempo completo, pero él atendía a 3 al mismo tiempo. En el primer año triplicó el ingreso que tenía como empleado. En el segundo año llegaron 2 clientes más por referidos. No inventó nada nuevo. Organizó lo que ya sabía en un sistema que producía para él, en lugar de producir para otro. Proverbios 22, versículo 29, describe esto con una precisión que después de 2500 años sigue siendo la descripción más exacta del mercado de los servicios especializados. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. El que se especializa y ejecuta con excelencia no termina trabajando en los márgenes del mercado. Termina donde están quienes tienen el poder de pagar bien y de abrir puertas. No porque tenga suerte. Porque tiene algo que escasea más que el capital en cualquier economía: la capacidad de hacer que las cosas funcionen. Parnasa en su expresión completa no es tener 7 negocios paralelos. Es entender cómo los 7 se alimentan entre sí, cómo el conocimiento del segundo negocio mejora la administración del primero, cómo el comercio del cuarto amplía el mercado del sexto, cómo la administración del séptimo convierte los otros 6 en un sistema que produce de forma creciente y compuesta. Mayer Amschel Rothschild no construyó 5 bancos en 5 ciudades. Construyó un sistema de administración que usaba el capital del comercio para financiar la tierra, el conocimiento para identificar las oportunidades del ganado financiero y la reputación para acceder a los mercados que ningún otro operador podía alcanzar. No era más inteligente que sus competidores. Pensaba en sistemas mientras ellos pensaban en transacciones. Y esa diferencia, que parece sutil cuando se describe con palabras, produce resultados completamente distintos cuando se aplica durante años, con disciplina y con la claridad de quien entiende hacia dónde va. En 1812, pocas semanas antes de morir, Mayer Amschel Rothschild reunió a sus 5 hijos en Frankfurt. No les dejó un discurso motivacional, no les pidió que fueran buenos, les dejó instrucciones precisas, verificables, aplicables desde el día siguiente. Les dijo que mantuvieran la red unida, que el capital de la familia nunca se dividiera en herencias separadas que cada uno administrara por su cuenta, que la fortaleza del sistema no estaba en ninguno de los 5 individualmente, sino en la estructura que los conectaba a todos, que Parnasa no se hereda, se construye, y se reconstruye en cada generación con los mismos principios pero en los mercados y las condiciones que cada época presenta. Sus 5 hijos lo escucharon, y en los siguientes 40 años construyeron la red financiera más poderosa del siglo XIX. No porque fueran extraordinarios, porque tenían un sistema. Hay algo en esta historia que vale la pena detenerse a mirar antes de cerrar. A lo largo de estos 7 negocios hay un patrón que se repite con una consistencia que no es casualidad: la tierra que produce sin tu presencia constante. El conocimiento que se multiplica al compartirse.
el activo que crece por su propia naturaleza, el comercio que construye red en lugar de acumular mercancía, la agricultura que mejora el suelo con cada temporada, la artesanía que vale más en el mercado correcto, la administración que convierte el talento en sistema. Ninguno de los 7 requiere que intercambies tu tiempo por dinero de forma indefinida. Todos requieren que construyas algo que funcione. Mientras tú construyes lo siguiente. Eso es lo que el Talmud llama Parnasá en su sentido más completo. No supervivencia, no estabilidad. Un sistema de provisión con dignidad, que crece de forma compuesta, que sobrevive las crisis porque no descansa en un solo activo, y que se puede transmitir a la siguiente generación más robusto de lo que se recibió. Mayer Amschel empezó en un callejón de 4 metros de ancho sin tierra, sin herencia, sin libertad de movimiento. La pregunta que cada persona que escucha esto necesita hacerse no es si tiene los recursos para empezar, es cuál de estos 7 sistemas puede comenzar a construir esta semana con lo que ya tiene. Porque el sistema no empieza cuando tienes suficiente, empieza cuando decides que lo que tienes es suficiente para empezar. El siguiente video está ahí arriba, y lo que vas a escuchar sobre por qué la mayoría de las personas entiende estos principios, los encuentra lógicos, los encuentra aplicables. Y aún así, no los aplica nunca. ¿Y qué tiene que cambiar primero para que eso cambie? Es probablemente lo más incómodo que hemos publicado en este canal.